Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos Ñande Yara Ñe, como siempre, nuestro curso bíblico, que en forma sistemática lo estamos realizando, lo llevamos, con la ayuda también de todos ustedes. Les invitamos a que formen parte de Ñande Yara Ñe. Les invitamos también a que formen parte como padrinos. Llamen al 0981 50 50 36. La palabra del Señor que llega al corazón, a la vida del hombre, es la que ahora nos tiene que ayudar también para que, conociendo su mensaje, conociendo a Dios, podamos también nosotros después transformarlo, digamos de esta manera, sentirnos enviados para hacer algo por los demás, es decir, tengamos nuestras casas para los niños de las calles, tengamos nuestras casas para los jóvenes adictos, tengamos nuestras casas para los ancianos, tengamos nuestras casas para los indígenas, en fin, tantas necesidades. Aupea y andemante yeyapota. En la medida en que nosotros tomamos conciencia y en la medida en que la palabra de Dios nos mueve a hacer algo, eso se tiene que realizar. Pero vean, ñande yara mante ñande mo pununita, ñande yara mante opocota ñande corazón. Hoy potaba vive, oñe ñandúa vive y catuntemos en hoy 0981 50 50 36. Ape ñande atuta, ñande monguetamitas allá está bueno, sheika tu allá popea, sheika tu allá popea, sheika tu allá popea. Entonces ope ñamba apota. Pero siempre ñamañaban a ñandera pichare. Pero ese ñandera pichá solamente existe cuando Dios existe en mi vida. Cuando Dios toca mi corazón, cuando Dios a través de su palabra me está llamando y me está diciendo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, era drogadicto y me ayudaste a salir de ese vicio, estuve sin escuela y me apoyaste, me becaste, me educaste, y así. Tantas posibilidades. Entre los años de Yaicuaupea, pero peañan de Yajayana, peñan de Yara, Topocoñan de Reje, y dos posibilidades. Entrar, pertenecer al movimiento, ñan de Yarañé, o también, sobre todo, apoyar siempre desde un aspecto económico para que nuestras obras y, sobre todo, la evangelización a través de los medios de comunicación se puedan ir realizando. Y bueno, vamos entonces mirando unos detallecitos más, ¿verdad?, de este capítulo que estamos viendo cómo la salida de Israel desde Sucot hasta Etán se está realizando. Sobre todo cómo Dios acompaña al pueblo, que es lo más importante. Peñan de Yara nañandere Yaya, lleva Peñan de Yara Huatañan de Ndive, Peñan de Yara Ome Eñan de Abei Pepu Acabeñan de Ñicotemeva, Opeiche Manteñan de Abei Yayapota, Peñan de Yara Oipotaba. Miramos un poco que si vamos a ubicar y mirar dónde queda Sucot, entonces, ni se refiere a una localización o a una región. Entonces, no se sabe dónde queda Sucot. Entonces, no se está refiriendo tanto a un lugar, a una región. Pero entonces ya aspecto teológico, imagina, imagina de realidad. Entonces, y se de algo más, ¿verdad? Nos está queriendo enseñar algo más. Alude seguramente a un punto al este del delta del río Nilo, que era conocido por los lectores de la época de la redacción, tal vez, ¿verdad? O sea, así geográficamente, específicamente, Sucot. En Génesis 33, 17 se menciona otra Sucot en la Transjordania, pero sin vínculos con la localidad del Éxodo. Entonces es otra Sucot. Para algunos debe identificarse con el actual Tel El Mashkuta, que fuera en la antigüedad un pequeño puerto sobre el Mar Rojo, pequeño puerto
sobre el Mar Rojo. La identificación del lugar no parece crucial para la comprensión del texto. Entonces, Sukkot no es que es tan importante así como lugar geográfico, ya era panda jay kwai no pea mo papea diga tú y entonces ñande ñantende va ñande yara y se va ñande. No, aquí es más bien una citación para decir que ese lugar histórico, ese lugar geográfico existe, ¿verdad? Pero existe como un plano de referencia para el accionar de Dios. Como decir, Dios actúa verdaderamente en la realidad del hombre, en la geografía y catuyay del hombre, de nuestra historia. Ahora con respecto a la columna, eso se dice en hebreo amud, amud se dice entonces la columna. Parece ser una sola entidad que se presenta como nube de día y de noche como fuego. Entonces una sola columna, que cambia de día y de noche, de día y de noche. El texto no se preocupa por ese detalle, pero señala que su carácter instrumental, cuando en Éxodo 14:20 se dice que mientras era tenebrosa para los egipcios, iluminaba también a los israelitas. Esta doble contradictoria percepción de la nube indica su carácter teológico y no natural, ¿viste? Entonces, para decirte aquí, no es tanto la nube como la nube, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía? ¿Cómo hacía? Tenía una lámpara, tenía fuego, en fin, eso. Sino que más bien el carácter teológico y no natural. El carácter teológico no natural significa que Dios piensa y se relaciona con el hombre, lo cual nos advierte que buscar explicaciones racionales, en el fondo empobrece el sentido de Dios. Cuando todos nosotros lo buscamos de lo racional, estamos empobreciendo muchísimo lo que el Señor nos quiere decir a través de su teología. Porque ya esa capacidad lleva dentro de una teología o dentro de una estructura filosófica nuestra, donde todo es cuadradito, donde todo se mete ahí racionalmente, donde todos buscamos explicaciones, entonces nos damos cuenta que matamos el aspecto religioso, matamos esa expresión de Dios mismo, el carácter instrumental en todo caso. Este es el carácter instrumental. Mientras era tenebrosa, dice, para los egipcios, iluminaba también a los israelitas. Se dan cuenta que aquí luego ya te demuestra una cuestión más bien teológica. Porque si te va a mostrar una cuestión más bien instrumental, una cuestión real de por sí, para todo el mundo va a ser entonces si una nube que está iluminando, esa peina, es como una lámpara, como una luz ahí en la calle, y bueno, esa está ahí, pero ilumina para todo el mundo. No es que para mí nomás es iluminación de noche y de día va a ser una sombra. Y lo demás que son mis enemigos y que se vean ellos pegando y que yo no. Eso sí es que lo vamos a mirar de un aspecto real. Ahora, de un aspecto teológico significa, sí, eso sí, una cosa mucho más amplia y una riqueza mucho más amplia cuando uno se relaciona con eso. Esta doble y contradictoria percepción de la nube indica un carácter teológico y no natural, lo cual nos advierte que buscar explicaciones racionales, en el fondo, empobrece su sentido. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. El 8 de febrero es el Día Internacional de Oración y Reflexión contra el Tráfico de Personas. Fue convocado por Francisco y se celebró por primera vez en el 2015. El Vaticano presentó el testimonio de esta víctima. Se llama Rejoice y tiene 19 años y viene de Nigeria. Dice que su familia la maltrataba. Intentó huir a Europa, pero sus expectativas se derrumbaron cuando descubrió que la vía que tenía entre manos terminaba en la prostitución. Me negué a ir a Europa para ser prostituta. Mis amigos se enfadaron diciendo, ¿cómo le dirás a tu madre que no vas a Europa? Me insultaban y yo estaba furiosa. Al final fui por mi cuenta y en Libia la policía me arrestó. Pasé una semana en prisión hasta que conseguí escapar. Durante la travesía por el mar, nuestro barco se partió en dos. Estuvimos en el agua hasta que alguien vino a rescatarnos. Ahora, en Italia, Rejoice dice que intenta animar a otras personas que han pasado por la misma experiencia. Les dice que no pierdan la fe en Dios y que tengan paciencia, que saldrán adelante a pesar de los horrores que han experimentado. Colabora con Talita Kum, una red internacional formada por religiosas que ayudan a mujeres a salir de las redes de prostitución. Su coordinadora también compartió su experiencia. Dijo que trabajar en este campo le permite ver cómo las personas renacen. Había una joven, María, de poco más de 18 años. Me impactó cómo su cuerpo se había endurecido por la violencia, un cuerpo que contaba la historia del drama de la trata, de una adolescente a quien los traficantes llevaron a la ciudad para ser explotada sexualmente. Hubo un momento en el que esta chica levantó la mirada y un rayo de luz brilló en sus ojos. Para mí fue un momento importante porque en ella, en este rayo de luz que brilló en sus ojos, he visto cómo renacía su esperanza. Michael Cerny, del Departamento Vaticano dedicado a migrantes y refugiados, subrayó lo importante que es dar a conocer historias reales para sensibilizar a la gente.
Necesitamos recordar qué es lo que está pasando. La mejor forma de hacerlo es pensar en personas que lo han sufrido. Por eso es importante que se conozcan estas historias. También el Vaticano publicó en enero unas orientaciones pastorales sobre la trata de personas. Se trata de un documento dirigido a obispos y sacerdotes, donde se explica cómo el Papa está combatiendo este drama. Estamos, queridos amigos, reflexionando ñande yara ñe desde el libro del Éxodo. Estamos en esta última partecita como una conclusión prácticamente, ¿verdad? Estamos desde el lugar que va, nosotros decimos desde Sucot hasta Etam. Son los versículos finales del 20 al 22, donde encontramos estos signos también maravillosos que a nosotros nos hacen entender cómo se manifiestan, ¿verdad?, estos signos. Parten desde Sucot, acamparon al borde del desierto, el Señor iba frente a ellos, de día una columna de nube. Sucot decíamos que también es un lugar que así geográficamente es un poco difícil, tal vez dicen allá en la delta del Sinaí, por ahí cerca, Sucot. Pero más bien lo que está queriendo decirnos es que la presencia histórica, geográfica es importante, es decir, un Dios que no se manifiesta en el aire, es un Dios que no se manifiesta fuera de un lugar específico. En este lugar nos está mostrando y nos está queriendo asegurar y decir, allí, Sucot, es ese lugar donde Dios se manifiesta. Y después veíamos también este aspecto, ¿verdad?, de lo que decíamos, el de la nube, Amud, que de noche se vuelve como un fuego y de día se vuelve como esa sombra. Decíamos que esto es más bien el aspecto teológico, porque si fuese el aspecto simplemente de un fenómeno que se realiza, ese fenómeno sería para todos, ¿verdad?, de la misma manera. Pero aquí te muestra como una distinción específica entre los israelitas y los egipcios en este caso. Vamos a mirar entonces el sentido de la nube. Es que Israel no puede encarar el camino del desierto sin la ayuda y guía de Dios. No se puede hacer un camino, nos dice aquí, sin la ayuda de Dios. Pero te dice sinceramente, es como después en el Evangelio nosotros hacemos una relectura espectacular, porque el Señor, ¿qué nos dice? Sin mí nada podéis hacer. Nada ustedes pueden hacer sin mí, nos dice el Señor. Aquí también, en el sentido teológico, lo que te está queriendo decir es que el camino del desierto sin la ayuda de Dios sería imposible. Por eso es desierto, por eso es dificultad. También al mismo tiempo, ciertamente, el desierto quería decir momento de encuentro con Dios. El desierto también quiere decir momento de purificación, ¿verdad? Pero todo esto nosotros no podemos hacerlo sin una ayuda y una fortaleza del Señor. Después el Dios que los sacó de Egipto no los abandona a su suerte al enfrentar las dificultades de la nueva vida en libertad. No los abandona. Bueno, ame ema pm la peicote me va cuella lleva se por libera pama faraón do existibe ima pm guaná penya coanga y catuma peguatá pendena imbama y catuma peguatá pendeño alleva ta pejo peguatá pejecala peibotá. No, Dios mismo nos ama, Dios mismo nos quiere, Dios mismo se pone al frente, decíamos, Dios mismo nos acompaña, Dios mismo nos ilumina, Dios mismo nos protege, en fin, todo lo que queramos reflexionar desde aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que el Dios que nos saca de la esclavitud, que nos saca de Egipto, no nos abandona a su suerte al enfrentar las dificultades, estas dificultades de la nueva vida en libertad. Esto parece ser comprendido, ¿verdad?, por el pueblo, el cual sigue fielmente a la columna, aun cuando todavía no tienen claro cuál será el destino final. ¿Cuál será el destino final? Entonces el Señor se pone a nuestro lado, se pone codo a codo,
comenzamos a caminar juntos, comenzamos a hacer, ¿verdad? Todo este proyecto, ¿verdad?, de salvación, pero lo vamos a hacer junto con el Señor. Y bueno, esto es lo más importante, queridos amigos. Cuando nosotros entendemos bien, cuando nosotros meditamos bien y cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, este camino, también nosotros podemos imitar, ¿verdad?, porque eso es lo que el Señor quiere en síntesis. Ya desde un momento, por eso la salida, como nos dice aquí, ¿verdad?, de los israelitas desde Sucot a Etán, se refiere en primer lugar el faraón que deja partir. Es ya el primer elemento, es Dios que toca el corazón. ¿Se acuerdan que era un corazón endurecido? Has estado bella, 10 plagas recién al final recién, allí vengo y plaga de este faraón, ¿verdad? Porque justamente como que ostanteados, pero es un déspota, ¿verdad? Porque de cierta manera como que va prometiendo, va diciendo, sí, pues ya, sí, ya me está PM, sí, yo íntimo hoy, penja y gatuma pejo, peja reco y guaraín. Una vez que el Señor va liberando de esas dificultades, entonces uno se vuelve otra vez con el corazón duro. Hoy coja ya en día había lleva. Ateku ñande yo puno hina ateku hino ñande área ateku diga tú ya pomba bebé porque ya yo puedo ir peite ñande ya are non debe ateku ñande ave ya es como el faraón la misma cosa. Bueno, a mí esta vez me veo por favor peamina con si yo pueteo con ese corazón ver con ese bebé y peami se ñande ya ateku ya yerure ya suplicado pepe ñande ya yerure ñeñe pomo y ñande ya are non debe allá eso y peamina se y con pojete arecoa. Pero una vez que el Señor saca eso de nuestra vida, esa angustia que tenemos, ¿verdad?, en el corazón o en la vida, después parece que comenzamos otra vez a reflexionar, para eso que comenzamos a decir otra vez, no, pero gracias y catuñan de ya de otra manera. En síntesis, eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Dios entonces ahora dice que lo lleva por una ruta que atraviesa el país de los filisteos. Le lleva por otro camino, porque ese es un lugar peligroso ya. Pero en nuestra reflexión decíamos que no era lo más importante, porque si Dios fue capaz de liberar al pueblo en todo momento y de situaciones incluso más difíciles, si siempre Dios estuvo luchando, siempre fue Dios el que fue liberando, ¿verdad?, a su pueblo. No es que Dios lo lanza, lo tira a de verdad, sino que Dios siempre piensa, Dios siempre relabora, Dios siempre va poniendo los elementos que le va a ayudar, ¿verdad?, para que se puedan realizar estas cosas, o sea, esta liberación verdadera. Y en la medida en que nosotros lo entendemos, también lo vamos a vivir ciertamente con esa gracia. Y después, por último, solamente como reflexión, también aquí para recordar, Moisés tomó consigo los restos de José. Vean en Mandúa entonces que la tierra de Canaán seguirá siendo entonces la tierra de las promesas. Volvemos enseguida con más. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener
la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Pedro Arrupe fue el superior de los jesuitas en el delicado período del posconcilio. Gobernó la Compañía de Jesús entre el 65 y el 83. Falleció en 1991, a los 83 años. Su proceso de beatificación acaba de abrirse oficialmente. Se recogerán testimonios para mostrar con hechos que fue un santo. Ya muchos lo consideraban un héroe durante sus años como misionero en Hiroshima, donde estuvo cuando estalló la bomba atómica. Sabemos que el 6 de agosto de 1945 él está ahí como maestro de novicios, es decir, formando a los jesuitas desde el principio. Él había estudiado medicina en Madrid y de golpe pues, cae la bomba. Al principio no saben lo que es, ven un grandísimo resplandor y se dan cuenta. Pedro Arrupe convirtió literalmente el noviciado en un hospital de campaña y con la ayuda de los novicios comenzó a atender y a operar a los heridos. No tuvo una vida fácil. En Japón lo acusaron de espionaje y fue encarcelado. Antes, a principios de los años 30, tuvo que huir de España a causa de la supresión de la compañía por el odio anticlerical. Una persona que ha vivido todo esto es optimista, pero con un conocimiento de la parte más dura de la realidad tremendo. Y ese era Arrupe. Arrupe, a pesar de todo, conserva esa esperanza solo en él, es decir, solo en Jesucristo, y en la providencia de Dios que va marcando la historia, esperanza en los hombres al mismo tiempo, confía plenamente en ellos. En su etapa como superior general de la Compañía de Jesús, tuvo que navegar entre las agitadas aguas del posconcilio y dirigir a los jesuitas entre dos corrientes opuestas. La de quienes querían cambiar todo radicalmente y la de quienes no querían cambiar nada. A unos y otros ofreció siempre la misma receta, rezar. Debió de ser muy claro porque el propio Papa Francisco no se olvidaría de este consejo 30 años después. Pedro Arrupe impulsó la dedicación de los jesuitas en la defensa de la paz y los derechos humanos. Decía que la Iglesia no puede dar la espalda a las injusticias humanas y que no debe perder de vista su opción preferencial por los pobres. Sus últimos años fueron difíciles. En 1980, después de consultar el resto de responsables de los jesuitas, decide presentar su renuncia. Sin embargo, Juan Pablo II no la acepta. Pocos meses después, en 1981, sufrió una trombosis cerebral que le impidió seguir ejerciendo su cargo.
Entonces el Papa nombró un delegado y la compañía no pudo elegir a su sucesor hasta 2 años más tarde. Arrupe se fue consumiendo hasta fallecer en 1991. Dejó una huella profunda en la Iglesia y sobre todo en la Compañía de Jesús de la segunda mitad del siglo XX. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Hoy iniciamos ya desde un capítulo un poquitito más central, digamos, porque esto es hermosísimo, es el famoso pasaje que vamos a tener después del Mar Rojo, todo el capítulo 14. Estamos iniciando, pero antes hay una pequeña introducción, ¿verdad? Cómo nos va presentando. Desde el versículo 1, 14 al versículo 4, es como una introducción. Estamos todavía desde Etán, donde hemos llegado, y ya nos vamos a ubicar hasta el Mar Rojo, donde se va ubicando el pueblo de Israel, que está en camino, que está liberándose, que está saliendo de ese proceso de esclavitud. Es todo un camino, es tan lindo, ¿verdad?, de entenderlo de esta manera. Cómo el Señor nos libera continuamente y cómo el Señor no quiere que nosotros quedemos dentro de nuestros pecados, de nuestras situaciones, ¿verdad?, de esclavitud. Etapas ya son etapas concretas en las que nosotros actuamos, en las que nosotros encontramos también esta gracia, ¿verdad?, del Señor que nos libera y nos fortalece. Y bueno, ya Yamí va de 14, del 1 al 4, el Señor habló a Moisés en estos términos: ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo por mi parte endureceré el corazón para que salga a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden. Hay que ver. Entonces, que hay casi como un desafío, ¿verdad?, de parte del Señor para con el faraón. Yo, al final de cuentas, por mi parte, endureceré el corazón, saldrá a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él. Aquí nos habla entonces, ciertamente que es un sentido teológico muy importante, demostrar la gloria de Dios, demostrar la fuerza de Dios, demostrar la gracia de Dios. Yo me voy a cubrir de gloria, dice el Señor. Veamos entonces esta tercera partecita, porque fuimos viendo, esta es la tercera parte antes ya de encontrarnos frente al Mar Rojo, porque de Etán justamente estamos yendo hacia el Mar Rojo. Estamos en el capítulo 14, comenzamos, y que va del 1 al 4, simplemente en esta introducción. Esta tercera parte nos lleva hasta los límites del Egipto, ¿verdad?, donde Dios obrará otro portento, salvándolos de una muerte segura al pueblo de Israel. Se encuentran frente al mar, y comenzamos incluso a gritar contra Moisés y toda esta gente, ¿verdad?
Pero Dios tendrá que obrar aquí otro portento, salvándolos de una muerte segura. El cruzar el mar será una de las escenas más celebradas en la historia del Éxodo. Una de las historias, ¿verdad?, más celebradas. Esta escena es importantísima, ¿verdad? Es la escena de la liberación, es la escena de la fuerza de un Dios que nos cambia, que nos libera y que nos transforma, ¿verdad? Y eso en esta historia del Éxodo. Luego el texto presentará básicamente esta misma historia de forma poética en el canto de alabanza y gratitud que entonan Moisés y Miriam. En el canto de gratitud que entonan Moisés y Miriam. La combinación de fuentes y cierto aire ceremonial en la narración inducen a pensar que su intención es más bien litúrgica. Este también es otro elemento importante. No estamos encontrando una narración de un periodista que está siguiendo ahí punto a punto, paso por paso. Y ese mismo va a ver lo disparar, más va la jefe del ejército, va a esa cajina, más va a upendrar por cueri, más va a pegañín, más va a disparar, de por mí va a mí. Sino que aquí en esta narración estamos descubriendo más bien que es una intención litúrgica, ¿verdad? Es decir, una intención de celebración, es una situación ritual en todo caso. Y es simbólica más que histórica. Es simbólica, es decir, son los símbolos esenciales de una liberación. Ahora, al considerar el cruce del mar, eso sí que está enmarcado también por los textos sobre la Pascua, porque el mar es también ese signo del paso, ¿verdad? Al mismo tiempo podemos entender que es el signo de la purificación, el agua, el mar, y es el paso también, la dificultad, un Dios que actúa, que se abre, dice, el mar rojo y ellos pueden introducirse, pasar, entrar en esa purificación, entrar en lo profundo, ¿verdad?, del agua. Y todo esto entonces se enmarca sobre la Pascua, que significa el pasaje, la liberación hacia una nueva vida. Y también un cántico de gratitud, de agradecimiento. Resulta fácil percibir que el lector es inducido a ubicarse en el ámbito teológico y en el de la interpretación de los hechos de Dios. Inducido a ubicarse en el ámbito teológico. Inducirlo a ubicarse en el ámbito teológico, en el de la interpretación de los hechos de Dios. Entonces es imposible pensar de otra manera, sino que tenemos que pensar simplemente aquí en esa interpretación de que es Dios el que está actuando en nuestra vida, el que actúa en el pueblo de Israel. Dominar el mar es la expresión de poder más fuerte que podía imaginarse. Qué lindo que es esto. Van a pasar el Mar Rojo, se pasa el Mar Rojo. Pero el dominio que vos podés tener sobre el mar, Mario te domina frente al mar, ponete vos frente al mar. Y vos sabes bien, todo un debe de tsunami, la fuerza, el poder del mar, el poder de las aguas. Sin embargo, aquí ¿qué te está demostrando? Te está demostrando que Dios, o con la fuerza de Dios, nosotros podemos dominar el mar. En esa reinterpretación que se hace en el Nuevo Testamento, Mateo 14, no sé, y los otros pasajes de San Marcos que te hablan y te dicen que Jesús camina sobre el mar. Al final de cuentas, ¿qué es? Es el dominio sobre el mal. Es el dominio entonces que nosotros, el hombre, puede tener sobre todo aquello que es negativo, sobre todo aquello que no nos deja vivir y no nos deja cumplir la voluntad de Dios. Bueno, entonces ya también hueca tú, cuando volvemos en más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra Fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra Fundación Ñande Yara Ñe. Yago de la Cierva es experto en comunicación de crisis, por eso ha seguido de cerca la crisis de abusos en la Iglesia y tiene estas propuestas para afrontarlos. La primera medida que propone es sancionar a los obispos que no actúen contra abusadores culpables. En primer lugar, queda asegurar que los responsables de abusos y de encubrimientos son castigados. Hasta ahora la Iglesia ha castigado a los sacerdotes que se han demostrado que eran culpables. La Iglesia todavía no castiga del mismo modo a los obispos. Y por lo tanto es necesario asegurar la responsabilidad de los obispos. Explica además que las medidas actuales son las adecuadas, pero que en muchos lugares no se aplican. No basta dictar normas, sino se llevan a la práctica y se controla que se llevan a la práctica. Hay países donde las reformas se llevan a la práctica y hay países donde se ha quedado en papel muerto. Entonces, se han creado protocolos, pero no se llevan a la práctica. Entonces, la Iglesia lo que tiene que hacer es, ¿cómo controlo que las normas que hemos dictado se llevan a la práctica? Yago de la Cierva aconseja también que la lucha contra los abusos sea una prioridad a la hora de asignar recursos y personal. Hace falta asegurar, por un lado, que si decimos que el tema de abusos es importante, dedicamos todos los recursos necesarios para tramitar las causas con diligencia. Por lo tanto, se necesitan más personas, más jueces, más personal auxiliar para que las causas se juzguen cuanto antes. La Iglesia no puede mantener más de 2.000 casos esperando a juicio, porque es un manifiesto caso de injusticia.
La política general es tolerancia cero, pero explica que si no se concreta puede dar lugar a abusos de poder. ¿Qué quiere decir tolerancia cero? Tolerancia cero es que ante el primer error te echan del sacerdocio. ¿Y cómo es ese error? ¿Es un error leve, mediano, grave, muy grave? Entonces, tolerancia cero es un lema, pero no puede quedarse en un eslogan. Hay que determinarlo. Y las leyes tienen que ser públicas. Y los tribunales tienen que ser públicos. Explica que en circunstancias normales los obispos deben colaborar con la justicia, pero deben ser cautelosos asimismo en países donde los tribunales no sean independientes. La Iglesia tiene que colaborar con las autoridades públicas. Como principio está bien, es inspirador, pero hay muchos problemas que están relacionados en ¿qué haces? Es decir, ¿qué pasa si un tribunal manifiestamente sentencia contra la justicia? Entonces, ¿qué quiere decir colaborar con el Estado? Los obispos necesitan saberlo, porque una cosa, no todos los estados son iguales. Hay estados con jueces honrados y hay estados con jueces corruptos o con jueces manipulados por el poder político. Eso hace falta aclararlo. Desde el pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia indica a los obispos que no deben admitir al sacerdocio a personas con tendencias homosexuales arraigadas y requiere comprobar la madurez afectiva durante los años de seminario. El Papa Francisco suele utilizar la expresión abusos de conciencia, de poder y sexuales para indicar las tres facetas del problema. En cuanto al encubrimiento de estos delitos, el Papa invita a erradicar la causa más frecuente, el clericalismo y la falta de escucha a las víctimas. Darse cuenta del daño causado a personas concretas es el estímulo más poderoso para erradicar el problema. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañé, entonces estamos, queridos amigos, con nuestras reflexiones desde el capítulo 14 que hemos iniciado del libro del Éxodo, uno de los pasajes muy importantes cuando encontremos y lleguemos sobre todo al paso del Mar Rojo. Pero aquí en nuestra introducción estábamos diciendo que hay elementos importantísimos, ¿verdad? Y uno de los elementos que se nos presentan aquí es el aspecto simbólico litúrgico. Dentro de una liturgia, ciertamente, esto se está enmarcando. Por eso el cruce también del Mar Rojo, el hecho de la Pascua, el cántico de la gratitud que encontramos en el capítulo 15, todo esto resulta fácil si el lector está ubicado en un sentido más bien teológico. Todo esto tiene un sentido teológico. Decíamos que es mucho más fácil entenderlo de esta manera que buscar elementos así concretos, ir a decir, bueno, ahí estaba un periodista, estaba un fotógrafo, estaba un camarógrafo detrás de todo esto, filmando qué es lo que pasaba, quién luchaba, cómo luchaba, quién ganaba, quién perdía. No, sino que esta es una reflexión, pero muchos años y años después, siglos después. Entonces, una reflexión más bien religiosa, es un libro, por eso decimos, un libro religioso. La Biblia es un libro pedagógico que nos está enseñando a alabar, a glorificar y a mirar las proezas de Dios en nuestra vida. Vaya papeñan de Yara, omba apo lleva peñan de conazopupe, vaya papeñan de Yara, omba apo ñanendive. Y bueno, por eso decíamos que el hecho de dominar el mar es, por ejemplo, la expresión del poder más fuerte que uno podía imaginarse, ya que involucraba dimensiones cósmicas y creacionales. Dominar el mar, imagínense Moisés, con la vara, con el bastón, con el cayado, domina el mar, el ímpetu, la fuerza, entrar en medio del mar, dominar el mar significa eso. O sea, así como nosotros lo vemos y como leemos, ciertamente que es imposible, ¿verdad?, que haya sucedido eso de esa manera, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo ha sucedido? Y sucedió de otra manera. Ellos han visto toda una historia de liberación diciendo, el Señor siempre estuvo a nuestro lado y aún en las cosas más imposibles y más difíciles nos encontramos ahora en esta situación. Y por eso agradecemos a Dios todo lo que Él hizo por nosotros y cómo el Señor nos acompaña siempre, decíamos. Esa nube, decíamos, que era fuego a la noche o que era sombra durante el día. También son formas, pero espectaculares y maravillosas, ¿verdad? Signos, símbolos que nos hacen entender la presencia de un Dios que nos gobierna, de un Dios que no está ausente en nuestra vida. Y por eso el mar representaba el caos primordial y las fuerzas del mal que se oponían al designio de Dios. Vos te encontrás ante el mar, te encontrás ante esta situación y esto es el signo, ¿verdad?, que se oponen directamente al designio de Dios. Va peñan de Yara la hipotaba, lleva ella se haya poteopean de Catui. Allí ella cuana, entonces a ella tamba ella va peñan de Yara coanga, o ella cache, va ella pasa taupea. Mientras que por otra parte su dominio suponía solo vencerlas. El dominio sobre estas cosas significa vencer, entonces. Poner la creación al servicio del plan divino. O sea, todo lo que existe, todo lo que está aquí en la naturaleza para poner más bien al servicio del plan de Dios. No en contra de la vida, sino que a favor de la vida. La realidad ha cambiado de amo del mismo modo
que los hasta ese momento esclavos han cambiado también de señor. Claro, lo otro significaba muerte, lo otro significaba esclavitud. El faraón les llevaba a la muerte, les llevaba sobre todo a la opresión. Ahora cambian de amo, ahora es Yahvé nuestro Dios. Y ante las dificultades y los problemas justamente le demuestra otra cosa. Es el dominio sobre todo lo creacional y todo que debe estar al servicio del plan divino. Y por ahí te veo entonces la Yeikwamia, lleva peñan de Yara, muy a peñan de Pope, añan de Yaheshaba, ella añan de ya poana, vaya Yagüero Guatana, con amba y por ahí te va. A peala añan de Yara, vaya case, añan de Vallepa, a peala ya añan de Momandu Abajina. Entonces decíamos que aquí encontramos toda esta parte, ¿verdad? Desde Sukkot y nos vamos a encontrar hasta el Mar Rojo. Esta es como una introducción breve y rápida. Ahora, esta unidad también muestra en primer lugar a Dios desarrollando una estrategia casi militar. Parece que Dios es un militar, es un general, ¿verdad? Que se pone al frente del ejército, al frente de batalla. Entonces va dando las órdenes, va diciendo cómo tiene que ir sucediendo las cosas y van a comenzar las luchas. Y las luchas contra Egipto y contra el faraón y su ejército, ¿verdad? Por ejemplo, las instrucciones sobre el camino a seguir tiene como fin confundir al faraón y llevarlo a la ruina. Primero le va a confundir, se llama. Entonces vaya por la general, vaya por la milico. Y entonces tiene que pensar en las famosas estrategias. Bueno, ya está arbiandejo, está morbi. Pero ya leen hoy esos libros, ¿verdad? Que nos cuentan de la guerra del Chaco. O de la guerra del 70, más de la guerra del Chaco, porque la guerra del 70 y Bellareco, pero nos cuentan, ¿verdad?, el cómo hacen, por dónde van, qué es lo que esperan, dónde atacan, qué es lo que piensan, cómo van escribiendo, ¿verdad?, estos soldados, cosas interesantes, ¿verdad?, cómo confundir en este caso en sus estrategias al faraón y también llevarlo a la ruina, ¿verdad? Después nuevamente aquí va a aparecer el otro elemento que es el endurecimiento del corazón del faraón. Entonces, el faraón que después de mucho tiempo de nuevo vuelve a repensar y vuelve a decir, pero no puede ser, ¿cómo le voy a dejar? ¿Por qué yo les dejé? Es como que se arrepiente, ¿verdad?, del endurecimiento de lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y es Dios quien está detrás de toda esta historia y que tiene dominio incluso sobre la voluntad del faraón. Es Dios entonces el dueño de nuestra existencia, con las diseñas de Isna, hasta de aquella persona más dura, de aquella persona que endurece el corazón, hasta sobre ese corazón y sobre ese endurecimiento está Dios. Al igual que en otros textos anteriores, el faraón es descrito como alguien que está desorientado y perdido, y claro, el que está endurecido en su corazón siempre está perdido y desorientado. Y bueno, queridos amigos, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Cuanto más duros somos, significa que más desorientados estamos y más perdidos estamos de encontrarlo a Dios. Y así, les invito y les deseo que tengan una hermosa jornada. Estamos concluyendo Ñande Yarañe y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por